Ahora, como punto número 2, vamos a ver lo que son las conversiones entre sistemas numéricos. Bueno, la primera conversión será convertir binario a decimal. Lo he segmentado en pasos. El paso 1 nos dice: identificaremos la posición de cada número que conforma nuestra cifra, de derecha a izquierda, tomando como ejemplo la cifra binaria 10111. Como pueden ver, las posiciones están enumeradas de derecha a izquierda e inicia con el número 0, no con el 1. Esto es importante, es decir, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Por qué hasta 4? Porque nuestro número solo tiene 5. Ah, pero aquí acabó en 4, sí, porque estamos tomando en cuenta la posición 0. Es decir, si este número tuviera 6 posiciones, entonces llegaríamos hasta la posición 5. Identificamos las posiciones de cada número que integra nuestra cifra. Como ya les dije, de derecha a izquierda. En la posición 0 tenemos un 1. En la posición 1, un 1. En la posición 2 tenemos otro 1. En la posición 3, un 0. Y en la posición 1, un 4. Con esto ya tenemos hecho el primer paso. Ahora vamos a ver el paso 2. El paso 2 va a ser elevar al número de la base. Ya las vimos en el video anterior, que el número binario es de base 2. Entonces elevaremos el número de la base, que en este caso va a ser 2, a cada posición que tenga la cifra. Aquí tenemos 2 a la n, donde n nos representa la posición de cada número de la cifra. Aquí, aplicando el paso 2 a nuestro ejemplo, dense cuenta que tenemos aquí 2 elevado a cada posición, es decir, el 2 a la posición 0, 2 a la posición 1, 2 a la posición 2, 2 a la posición 3 y 2 a la posición 4. Ahora, 2 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. 2 a la 1 nos va a dar 2. 2 a la 2, que es 2 por 2, nos va a dar 4. 2 a la 3, que es 2 por 2 por 2, nos va a dar 8. Y 2 por 2 por 2 por 2, que es 2 a la 4, nos va a dar 16. Hasta aquí ya llevamos hecho esto, el paso 2. Ahora, como paso 3, vamos a sumar los números que obtuvimos de las elevaciones, solo aquellos en donde el número binario en la posición sea 1. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un 1 en la posición 0, un 1 en la posición 1, un 1 en la posición 2, en la posición 3 tenemos un 0 y en la posición 4 tenemos un 1. Es decir, solo vamos a sumar los números que obtuvimos de las elevaciones donde hay un 1. Es decir, únicamente aquí vemos que no hay un 1 en la posición 3. Entonces sumamos 1 más 2 más 4 más 16. Y la suma de estos números en decimal nos va a dar nuestra equivalencia del número binario. Es decir, el número binario 10111 equivale al número 23 en decimal. Y igualmente nunca se les olvide colocar su paréntesis y su subíndice que indica de qué base es el número. Ahora aquí les dejamos unos ejercicios para que comprueben que están aprendiendo o lograron entender el procedimiento. En la descripción les vamos a dejar el procedimiento y los resultados para que los comprueben.